Buenos días, mi nombre es Pablo Corral Vega y yo soy abogado, estudié Derecho en la Universidad Católica, pero después me dediqué a la fotografía, al arte, al periodismo y a muchas otras cosas. Soy uno de esos generalistas que hay por ahí. Tengo mucha curiosidad por el mundo. Creo que esa es la característica principal de mi trabajo, de mi vida, la curiosidad. Yo soy profesor fundador de la Universidad de San Francisco, estuve en esa casita pequeña de la 12 de octubre, donde comenzó la universidad, y cuando apenas existía la universidad se publicó un libro mío con mis fotografías. Yo tenía apenas 19 años, pero ese libro fue como una representación de esta universidad que estaba naciendo. Así que me siento atado de muchas maneras a la Universidad de San Francisco. Soy parte de ella, en un sentido. En esta pequeña charla quiero hablarles acerca de Tarzán y la cultura. ¿Por qué Tarzán? Yo creo que el símbolo de Tarzán es muy interesante. Supongamos que estamos extraviados en un bosque, como Tarzán, en la selva. Y solamente tenemos unos monos, unos orangutanes alrededor. Y seguramente vamos a aprender de ellos. Vamos a aprender los gruñidos, vamos a aprender las costumbres, vamos a aprender lo que los monos saben. Nosotros tenemos el mismo cerebro que cualquier ser humano, exactamente el mismo cerebro. Sin embargo, no podemos desarrollar el lenguaje, porque el lenguaje es aprendido, el lenguaje lo aprendemos de los otros. El lenguaje, de hecho, es un reconocimiento de que el otro existe. Nosotros utilizamos el lenguaje porque necesitamos comunicarnos con los otros. Jonathan Haidt, que tiene este libro interesantísimo que se llama La hipótesis de la felicidad, dice, citando a algunos neurocientistas, que el lenguaje de hecho surge por la necesidad de crear alianzas. La necesidad del chisme es lo que da origen al lenguaje. Nosotros necesitamos comunicar ciertas actitudes, ciertas creencias, ciertas maneras de entender el mundo a los otros, y por eso desarrollamos el lenguaje. Pero regresemos a este Tarzán, a este hombre que está absolutamente solo o está únicamente con otros animales en la selva. ¿Cómo hace este hombre para expresar sus recuerdos? ¿Cómo haríamos nosotros para expresar nuestros recuerdos? A través de gruñidos. ¿Cómo haríamos nosotros para expresar nuestros sueños? A través de gruñidos. ¿Cómo hacemos nosotros, si no tenemos lenguaje, para hablar acerca de lo que nosotros hemos sentido? Pensemos que toda persona tiene un mapa interno y un mapa externo. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos vivido muchas cosas interiores, muchas sensaciones interiores, enfermedad, la sensación de abandono, la inconformidad, la sensación de que algo ha sido injusto. Pero también vivimos muchas cosas exteriores, el nacimiento de alguien, la muerte de alguien, el comienzo de un trabajo. Hay muchísimas cosas exteriores y muchísimas cosas interiores. ¿Cómo hablaríamos de esas cosas exteriores o interiores si no tuviésemos lenguaje o unos símbolos para representarlas? Hace 44.000 años, los seres humanos empiezan a dibujar en las cavernas. ¿Y qué son esos dibujos? Símbolos, representaciones de lo que viven. Cuando otro hombre de las cavernas ve ese símbolo escrito en la pared, dice, yo también viví eso. Eso es algo que se identifica conmigo, significa algo para mí. La maravilla de los símbolos, el poder de los símbolos, es que nos permiten manipular las ideas. Si nosotros tenemos las ideas solamente dentro de nuestra cabeza,
si no tenemos algo que las represente, si no tenemos algo que represente las memorias, que represente los sueños, como el lenguaje, o una imagen, un dibujo, si no tenemos un símbolo, incluso un símbolo matemático para que represente una cantidad, no somos capaces de manipular esas ideas, de darles forma a esas ideas. Por eso el lenguaje y los símbolos en general son elementos esenciales de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Nosotros nos podemos creer muy inteligentes, tal vez somos muy inteligentes, pero incluso esa inteligencia es una construcción cultural, es una inteligencia aprendida, aprendida de otros. Hemos aprendido a hablar, hemos aprendido a construir ideas, esa inteligencia que a nosotros nos sirve muy bien en este mundo donde hay autopistas y carros y teléfonos inteligentes, tal vez no nos serviría muy bien en la Amazonía o en una montaña remota del Tíbet o de Mongolia. No nos serviría de nada porque no seríamos capaces de sobrevivir con ese conocimiento. Hay muchas maneras de aproximarse a la inteligencia, pero la inteligencia es una cosa construida. Puede que seamos muy inteligentes, inteligentísimos, y sin embargo no nos bastamos. Necesitamos de la perspectiva de los otros. Necesitamos que los otros nos cuenten el mundo desde su punto de vista. Por eso empezamos a hablar. Por eso empezamos a pintar imágenes en las cavernas. Porque necesitábamos la perspectiva de los otros. Yo quiero que pensemos en este momento en la importancia del diálogo. Yo sé que ustedes están trabajando precisamente en el campo de la negociación y del diálogo. Y esto está íntimamente vinculado a eso. La cultura lo que nos permite hacer es ponernos en el lugar del otro, entender lo que el otro percibe, lo que el otro entiende, y eso nos enriquece. Nuestra inteligencia no basta, no basta. Solamente pensemos en los objetos que tenemos alrededor de nosotros. Tenemos toda clase de objetos, esta mesa, tenemos un jarrón aquí atrás, tenemos una puerta, tenemos vidrios. Absolutamente todo lo que tenemos alrededor es el producto de la cultura. Es el producto de una evolución cultural. Para llegar a construir una mesa se tuvo que recorrer muchos caminos. Se aprendió, por ejemplo, aquí a hornear esta cerámica. Se aprendió a fundir el hierro. Se aprendió a cortar la madera y a tratar la madera. Se aprendió a hacer el vidrio. Las cosas más simples que tenemos alrededor. Un teléfono requiere de años, siglos de pensamiento, de matemática, de física, llegar a conclusiones. Yo siempre recuerdo una frase muy linda que tiene Saint-Exupéry en su libro La Tierra de Hombres. A él le dicen, pero tú estás tan interesado por estos aviones, por estas cosas que son mecánicas, que no tienen... Y él hace una reflexión y dice, no, el motor del avión es el producto máximo del intelecto humano. El motor del avión es algo fascinante, porque se requirió de siglos para llegar al motor de avión. De personas, incontables personas que soñaron, que se equivocaron, que crearon ciencia, que crearon cultura, que desarrollaron ideas. Es decir, todo lo que nosotros tenemos alrededor es una construcción cultural. Es algo que ha sido desarrollado en este intercambio, en este diálogo entre los seres humanos, porque la cultura, en definitiva, es la expresión del diálogo. Quiero hablarles de algunas ideas que para mí han sido fundamentales en la vida. La primera, les quiero contar un poquito de Martin Buber, un gran filósofo de principios del siglo XX, que escribe un libro seminal para la filosofía, que es El yo y tú, y Juntu.
Eran los finales de la Primera Guerra Mundial, Europa estaba destruida, había una incertidumbre, una sensación de tristeza, de caos. Pero Martin Buber va a la esencia de este problema y nos dice algo que es fascinante. Nos dice, nosotros no nos tratamos como un yo y un tú, sino que nos tratamos como cosas. Hablamos del pobre, hablamos del soldado, hablamos del artesano, hablamos del carpintero, hablamos del científico, hablamos del ingeniero, pero no hablamos de tú, no hablamos de yo. Y nosotros mismos nos hemos deshumanizado hasta el punto de que no reconocemos nuestra propia humanidad. Y él defiende un diálogo radical, el diálogo del yo y del tú. Incluso dice que nuestra relación con el más allá, con Dios, porque él es un filósofo judío que piensa en la teología y que reflexiona sobre la relación entre el hombre y Dios. Dice incluso la relación con Dios no es una relación de iguales, no es un diálogo, sino que es algo absolutamente abstracto. Si nosotros llegamos a hablarle a Dios como un tú, si llegamos a reconocer su condición, las cosas serían distintas. Pero él propone este diálogo radical, que nosotros prestemos atención a las personas y les reconozcamos como un otro válido. Esto es algo importantísimo, fascinante, y además importantísimo en el campo del derecho, porque nosotros siempre tenemos un interlocutor, siempre. Y si no reconocemos la dignidad de ese interlocutor, como dice Donna Hicks, esta famosa experta en temas de negociación de Harvard, a quien tuve el gusto de conocerle cuando fui Nieman Fellow allá, si no hablamos de diálogo, si no hablamos de un reconocimiento profundo de la valía de la identidad del otro, no estamos relacionándonos de manera verdadera. Me fascina la idea del diálogo. Me fascina la idea del diálogo porque significa que básicamente estamos construyendo algo nuevo. Tuve la oportunidad de conocerle el año pasado a uno de los grandes pensadores, artistas vivos del mundo, que es Michelangelo Pistoletto. Es un artista italiano que ya tiene 87 años, que acaba de sobrevivir el COVID, estuvo enfermo y que se recuperó. Yo creo que gracias a la fuerza de sus ideas y porque siente que aún tiene muchas cosas que hacer. Y él desarrolla dos fórmulas matemáticas que a mí me encantan, porque son dos fórmulas matemáticas que explican el diálogo y que explican la importancia de la cultura. Él dice, 1 más 1 es 3. ¿Ya? 1 más 1 es 3. ¿Esto qué significa? Obviamente no es una fórmula que viene de la física o de la matemática propiamente dicha, viene del arte. Y la característica del arte es la libertad. Por eso es que el arte nos enriquece tanto. Es una fórmula matemática que viene del arte. 1 más 1 es 3. Es decir, cuando uno se encuentra con otro en un diálogo verdadero, surge algo completamente nuevo, que no existía antes. 1 más 1 es 3. Y Michelangelo va más allá. Dice que esta es la fórmula de la creación, que esta es la fórmula del universo. Cuando dos objetos se encuentran, ocurre una transformación profunda y surge algo completamente nuevo. Cuando un óvulo y un espermatozoide se encuentran, ahí lo podemos ver claramente, surge algo completamente nuevo. 1 más 1 es 3, no es 2. No es el óvulo más el espermatozoide, es algo completamente nuevo. Cuando una idea se encuentra con otra idea, surge algo completamente nuevo. Cuando hay un diálogo verdadero entre dos seres humanos, entre dos personas que se tratan como iguales, como un yo y como un tú, ocurre algo completamente nuevo. Y eso es fascinante.
Esta es la fórmula de la negociación, es la fórmula del respeto, es la fórmula del tercer paraíso que Michelangelo sostiene como base de su filosofía. Él dice que cuando los seres humanos se encuentran de verdad a través del arte, de la cultura, del pensamiento, de la ciencia, de la filosofía, cuando tienen la intención de encontrarse, ocurre algo completamente nuevo. La otra fórmula es una fórmula que me encanta, porque es una fórmula extremadamente filosófica que va al sentido mismo de las cosas. Michelangelo llega a esta fórmula a través del trabajo con sus espejos. Los espejos, como ustedes saben, son artículos mágicos. Siempre se los ha considerado artículos mágicos. ¿Por qué? Porque un espejo refleja todo lo que está afuera, todo lo que existe en el mundo. Es increíble. Es decir, dentro de este pequeño espejo, dentro de este pequeño espacio, está todo lo que está afuera. Entonces Michelangelo empieza a trabajar con los espejos. Y, claro, dice, el espejo no es uno. No puede ser uno, porque no puede estar lleno. El espejo, para que sea espejo, tiene que ser un cero. Tiene que estar vacío, completamente vacío. ¿Sí? Entonces, el espejo es cero. Precioso, fascinante. Pero ¿qué pasa si empiezo a juntar espejos y veo qué es lo que ocurre con esos espejos en distintos ángulos, espejos en distintos ángulos? Si un espejo mira a otro, ¿qué pasa? El espejo se mira, el espejo mira al espejo que mira al espejo que mira al espejo. Pero se le ocurre una idea que es bellísima y empieza a construir objetos que tienen espejos adentro. Y dice, ¿qué pasa si yo pongo un espejo junto a otro espejo? Cero, el un espejo, cero, el otro espejo. Pero cuando yo los junto, tengo el infinito. Porque es el espejo que refleja el espejo, 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 que refleja el espejo. Y no termina. Son dos cosas muy simples, son dos ideas muy simples que a Michelangelo le sirven para construir no solo una obra artística, sino una filosofía interesantísima, que en realidad es la filosofía del diálogo. Ahora, supongamos que estamos dialogando con otra persona y nosotros estamos llenos de nosotros mismos, uno, ¿no es cierto? Somos un uno, estamos llenos de nuestro orgullo, de nuestra sensibilidad, de nuestra capacidad, de nuestra sensibilidad, de nuestro conocimiento, estamos llenos, somos un uno y nos encontramos con otro. No se va a adelantar demasiado, porque recuerden a Tarzán. Tarzán necesita de los otros. Tarzán necesita de los otros para construir esta mesa, para hornear la cerámica, para fundir el hierro. Tarzán necesita de esta mesa para aprender el lenguaje, para ser inteligente, porque incluso la inteligencia es una construcción humana, social. Tarzán tiene la inteligencia de los orangutanes o de los monos que le enseñaron, es una inteligencia valiosa para el bosque, seguramente. Pero nosotros desarrollamos inteligencias en un ámbito social. Pero si nosotros estamos llenos de nosotros mismos, no somos espejo, no reflejamos al mundo, no aprendemos del mundo. Queda clarísimo que para el diálogo, que para construir un diálogo verdadero, tenemos que volvernos espejo, tenemos que vaciarnos de nuestros egos y de nuestras pretensiones, de nuestras cosas, y tenemos que reflejar al otro, escuchar al otro. Y esta fórmula tan simple también es la fórmula del amor.
¿Qué pasa si dos personas vacías de sí mismos o de sí mismas, si dos personas vacías de sí mismas se ven una frente a otra? El infinito. 0 por 0 es igual a infinito. 1 más 1 es igual a 3. Son las fórmulas del diálogo. Son las fórmulas de la conexión humana y son las fórmulas de la cultura. Son fórmulas que nos permiten reflexionar acerca de quiénes somos y qué sentido tenemos en este mundo. Hay mucha gente que desprecia la cultura, no entiende el valor que tiene la cultura. La cultura es la construcción social. Nosotros nos vemos reflejados en nuestra propia cultura. La cultura es el mapa que nos permite navegar. ¿Navegar qué? Navegar la muerte, navegar el abandono, navegar los alimentos. Tendríamos una serie de ingredientes y no sabemos cómo cocinarlos. Cantar, expresar musicalmente lo que somos, lo que sentimos. La cultura nos permite ponernos en el lugar del otro, fundamentalmente, porque la cultura es acerca de la sociedad, es acerca del otro, del reconocimiento pleno del otro, de que nosotros no nos bastamos, que no somos suficientes, que no somos suficientemente inteligentes, que no somos suficientemente sabios, que necesitamos de otros. La cultura es también el reconocimiento de que estamos vivos, de que la perspectiva del otro me permite ser más rico yo mismo. Y mucha gente confunde el hecho, incluso hace una separación absurda entre cultura y ciencia, y se dice que las ciencias sociales son menos exactas. Pero la ciencia es, en el fondo, una de las expresiones culturales fundamentales. Utiliza símbolos de la misma manera que las palabras son símbolos. Esos símbolos matemáticos, esos símbolos de la física, esos símbolos de la química nos sirven para compartir ideas. ¿Se fijan? El tema central, el tema de fondo es compartir. ¿Cómo compartimos? Y el otro tema central es el otro, la perspectiva del otro. Para poder compartir, nos debe interesar la perspectiva del otro. En el diálogo, en la negociación, lo que más importa no es la perspectiva propia, sino la perspectiva del otro. Tenemos que entenderla verdaderamente y apropiarnos de ella. Yo me he convertido en un diletante. Comencé haciendo fotografía de paisaje, fotografía de gente, y me he ido metiendo en otros campos, sobre todo en el campo de la gestión cultural. Y creo que me ha abierto muchísimo la mente, el mundo. Hay una cosa que yo aprendí de la fotografía que es esencial, que es estar presente. Es lo mismo que nos enseña la meditación. Muchas filosofías orientales nos enseñan precisamente eso, a estar presentes. En mi caso, la fotografía fue la maestra que me enseñó eso. Estar presente significa estar atento, estar donde uno está, no estar en el mañana, no estar en el pasado, estar donde uno está. Y eso es fascinante porque al estar presente, el mundo se vuelve muchísimo más rico, muchísimo más interesante. El estar presente y el estar atento, el estar curioso, es una forma de cero, ¿no es cierto?, de vaciarse. Y vaciarse es la fórmula del conocimiento, de la alegría, de la curiosidad. Nosotros,
como abogados, tenemos que ser unos defensores radicales de la curiosidad y del diálogo. El derecho también es una construcción humana y es una construcción cultural. Está hecho de palabras, de símbolos. No nos olvidemos que tenemos que escuchar a los otros. No nos olvidemos de alimentarnos de lo que los otros sueñan y piensan, de lo que los artistas piensan, de lo que los pensadores y filósofos piensan, de lo que los creadores de todo tipo construyen e imaginan. Nuestra sociedad es una sociedad de creadores. La creatividad es el centro de todo lo que somos. Imaginemos esta pandemia sin una red que nos sostenga. Nosotros no hemos vivido la disolución de esa red como se vivió en las pandemias del pasado. Hemos tenido una red silenciosa que nos ha mantenido alimentados con energía eléctrica, con teléfonos para comunicarnos. Hay una red que nos sostiene, que es la red social, que es la cultura. Pensemos en la cultura como aquello que nos dice, que nos cuenta quiénes somos y que nos permite navegar nuestros sueños, nuestras inseguridades, nuestros miedos. La cultura es el mapa que nos permite navegar esa selva de Tarzán. La cultura son las herramientas que la sociedad, a través de la historia, de una construcción histórica, nos ha ofrecido para que nosotros podamos escuchar al otro y contar nuestras propias historias. Muchas gracias.